Un martes, a media mañana. Un hombre sale de su oficina con todas sus pertenencias en una caja de cartón. Tantos años de dedicación y caben en tan poco espacio. Detrás va un vigilante acompañándolo hasta la puerta. Nadie levanta la vista. Y él solo piensa una cosa. ¿Por qué a mí? Puede que lo tuyo no fuera un despido, pero esa pregunta la conoces. Aparece de noche, cuando la casa se queda en silencio y tú sigues dándole vueltas a algo que ya pasó. Y seguro que alguien te ha dado la solución famosa: ama tu destino. Amor fati. Pues escucha esto. Fuimos a los textos de hace 2000 años de donde dicen que sale esa frase. Uno lo escribió un emperador romano. Y no dicen lo que te han contado. Se puede aceptar lo que pasó, vivir sin resignarte y sin fingir que nada te duele. De estas tres cosas va este vídeo. Te cuento el plan. Empiezo por darte la razón. Porque pedirle a alguien que ame lo que le hizo daño suena falso. Y en vez de disimularlo, lo vamos a mirar de frente. Después, el nombre. Amor fati no lo dijo ningún estoico. Lo publicó Nietzsche en 1882, más de 1700 años después. Esa historia cambia la conversación entera, y te la voy a contar. Luego vamos a los textos, a leer lo que dicen de verdad, palabra por palabra. Y contestaremos la pregunta incómoda. ¿Esto de aceptar no es rendirse? Y al final te llevas una sola cosa para hacer esta noche. Menos de 2 minutos. Una cosa, no una lista. Yo también he discutido de madrugada con algo que ya había pasado. Conozco ese silencio de la casa a las 4:10. Y conozco las frases. Todo pasa por algo. El tiempo lo cura. Hay que ser positivo. Te las dijeron con cariño. Y aún así, hay frases que sientan peor que el silencio. No eres un desagradecido. Es que esas frases no tocan el problema. Fíjate en la primera, la de todo pasa por algo. En el fondo te propone un trato. Acepta esto, que el universo ya te explicará la factura. Pero el universo no explica facturas. Tú lo sabes. Y por eso te suena hueca. Pedirte que ames lo que te hizo daño suena a impostura, y suena a impostura porque lo es, tal como se dice normalmente. Por eso este vídeo no empieza pidiéndote nada, empieza dándote la razón. Vuelve al hombre del despido. 9 años en esa empresa. Una reorganización le pone un jefe nuevo, 10 años más joven. Le toca felicitarlo, y la felicitación se le atraganta. Poco después, la salida acompañada, delante de todos como si el peligro fuera él. Eso no es un trámite, es una humillación con horario laboral. Y hay noches peores que la suya, la del que volvió del tanatorio y sacó 2 tazas por costumbre, la del que salió de la consulta con un diagnóstico doloroso, la del que hace cuentas a las 3 de la mañana y las cuentas no salen, la del que ahora duerme en la mitad de la cama que le tocaba, y la del que no duerme por una frase. Si hubiera hecho las cosas de otra manera. A cada uno de esos dolores le debemos un camino entero. Hoy vamos a lo que comparten todos. Esa discusión de noche con un hecho que ya no se mueve. Tú empujas, y el hecho no cede. Nunca cede. Pero la palabra con la que te vendieron la salida sí se mueve. Y de dónde sale te va a sorprender. Enero de 1882. Génova. Un filósofo alemán empieza el año escribiendo un propósito en su libreta. Quiere aprender a ver como bello lo que las cosas tienen de necesario. Quiere llegar a ser algún día alguien que solo dice sí. Y a ese deseo le pone nombre en latín, amor fati, amar el destino. El filósofo es Nietzsche, y esa página es la primera vez en la historia que la frase aparece publicada. No hay rastro anterior. Ningún estoico la escribió. El último estoico importante llevaba muerto más de 1700 años. Párate un segundo en lo que eso significa. La frase que te venden como sabiduría milenaria no viene de un templo. Salió de una libreta, hace siglo y medio, como un propósito de año nuevo. Nietzsche le puso etiqueta a una botella que llevaba siglos en la bodega. Y la etiqueta funcionó tan bien que hoy todo el mundo la repite sin mirar qué hay dentro. Nietzsche, además, iba en serio con la suya. Años después escribió que la grandeza de un ser humano está en no querer que nada sea distinto de lo que es, ni hacia adelante
ni hacia atrás. Y fue más lejos. Soportar lo necesario no basta, y disimularlo menos. Hay que llegar a quererlo. Eso es suyo. Es serio, es respetable, y es otra conversación. Lo que no es estoico. A una escuela entera le hemos colgado una palabra que nunca usó, y con la palabra la fama, la de pedirle a la gente que está en el suelo que ame su desgracia. Así que hicimos lo que casi nadie hace, mirar qué hay dentro de la botella. Fuimos a los pasajes que todo el mundo cita para sostener el amor fati. Los leímos enteros, despacio, buscando el verbo amar. La etiqueta dice amor. Dentro de la botella ese verbo no está. Para entender lo que sí está, necesitas saber cómo empezaban ellos. Los estoicos partían el mundo en dos: lo que está en tu mano y lo que no. Tu opinión, tu esfuerzo, tu próxima llamada. Tuyos. Lo que ya pasó, lo que decidan otros, la empresa que cerró. Fuera de tu alcance. Sin esa partición, todo lo que viene ahora sonaría a conformismo. Con ella, es otra cosa. Ahora sí, el precepto más citado, el de Epicteto. Dicho con nuestras palabras, no pidas que lo que sucede suceda a tu medida, quiere lo que sucede tal como sucede. Y ahora el verbo, porque el hallazgo está ahí. Epicteto no dice ama, dice quiere. Y no es querer de desear o apetecer, eso es tener la gana de conseguir algo, como quien desea un café o un regalo. Tampoco es amar o tener cariño, eso es sentir afecto hacia otra persona, como el cariño a tu familia. Es querer con la voluntad, es determinación, como quien decide terminar hoy una tarea que lleva postergando tiempo. Ese es el verbo exacto. En el pasaje del emperador que todo el mundo cita pasa igual. Marco Aurelio tampoco habla de amar, habla de encajar. Lo que le conviene al mundo le conviene a él, y nada le llega antes ni después de su momento justo. Es vocabulario de carpintero, no de enamorado. Y hay un pasaje suyo donde sí aparece un verbo de deseo, y dice algo todavía más fino. No que ame su desgracia, sino que se ponga del lado de lo que el mundo va a hacer de todas formas, contigo o sin ti. Eso es otra cosa, y más honesta. Y aquí está lo que importa. En los textos que sostienen el amor fati, nadie te pide amar nada, ni abrazar nada, ni sentir nada. Te piden una decisión de voluntad. Y eso lo cambia todo, porque sentir no se elige. Decidir voluntariamente sí. Pero espera, porque esto abre una puerta incómoda. Si nadie te pide sentir nada, si basta con consentir lo que ya no tiene remedio, eso se parece mucho a algo que conoces. Se parece a rendirse. ¿No acabamos de vestir la resignación con palabras bonitas? Esa pregunta tiene 2000 años, y su respuesta es la mejor parte de este vídeo. La objeción de la resignación no es tuya ni es de ahora. Es tan vieja que los antiguos le pusieron nombre, el argumento perezoso. Sonaba así: si está decidido que sanarás de tu enfermedad, sanarás llames o no llames al médico. Entonces, ¿para qué llamar al médico? La respuesta de la escuela fue seca y brillante. Hay cosas que van enganchadas. Sanar y llamar al médico no son dos hechos separados. Van juntos o no van. Tu llamada no está fuera del destino, es parte de él. Traducido a tu noche. Tu parte del asunto no ha desaparecido. Está dentro del asunto. Y de ahí sacaron una manera de vivir que es la joya práctica de esta escuela. No planeaban diciendo voy a conseguirlo. Planeaban diciendo haré esto si nada lo impide. Y lo hacían igual, con la misma fuerza. Iré a la cena porque lo prometí, aunque haga frío. Trabajaré en esto con todo, sabiendo que el resultado no me pertenece. Al que vive así las cosas y no le salen como quiso, no se frustra porque estaba planeado y aceptado que pudieran salir mal. Y por eso no lo tumban. Ahora mira la diferencia con el resignado, porque aquí se paga el título de este vídeo. El resignado no rema. Mira el mar, le parece demasiado grande, y guarda los remos antes de empezar. El estoico hace exactamente lo contrario. Rema con toda su alma en lo que depende de él, y deja el resultado donde siempre estuvo, fuera de su barca. Uno abandona la pelea entera, el otro solo abandona la pelea que no se puede ganar, para volcarse en la que sí. Esta es la respuesta que te debía. Aceptar lo que pasó no es dejar de actuar, es dejar de discutir con lo que ya no admite recurso para pelear con toda la parte que sí lo admite.
Eso es vivir sin resignarte. No es una emoción, es un reparto de fuerzas. Míralo en tu propia noche. Cuando algo te hiere de verdad, sufres 2 veces. El primer golpe es el hecho. El despido, el diagnóstico pesimista, la ausencia. Ese casi nunca lo eliges. El segundo golpe es tu guerra privada contra el hecho. Las horas rebobinando qué habrías hecho distinto, la rabia contra lo que no tiene marcha atrás, la vida paralela que te cuentas a las 4 de la mañana. Y cada hora que gastas en esa guerra se la robas a lo único que todavía puedes elegir. El primer golpe no lo eliges. El segundo, sí. Queda una objeción. Y es la que de verdad duele porque no ataca al argumento, te ataca a ti. Es fácil decirlo cuando no te ha pasado. Esa frase frena cualquier discurso. Así que no te voy a contestar con discurso, lo voy a hacer con un argumento. Séneca dejó por escrito una lista de cosas que el cuerpo hace solo, sin pedirte permiso. El escalofrío cuando te cae agua fría encima. El vello que se eriza al oír una mala noticia. La cara que se pone roja. El vértigo al asomarte a un cortado. Nada de eso lo decides. Llega antes que tú. Y aquí los estoicos hilaron fino. Tan fino que le pusieron nombre a cada pieza. Te los enseño porque nombrar bien lo que te pasa es la mitad del trabajo. Lo primero que llega no es la emoción, es la impresión. Lo que queda impreso en ti nada más aparecer la cosa. Suena la mala noticia y algo queda grabado. Y fíjate en el matiz, porque importa. No la eliges, pero la imprimes tú. Lo que ocurre pasa por la criba de todo lo que has vivido y de todo lo que crees, y por eso la misma noticia no deja la misma huella en 2 personas. La impresión llega sola, pero aterriza con tu letra. En segundo lugar llega lo que Séneca llamó la primera reacción, que es no voluntaria. Lo que el cuerpo hace con esa impresión, el escalofrío, la palidez, el susto, el rubor. Lo que ocurre en tercer lugar sí es tuyo, y es la palabra clave, el asentimiento. Tu juicio, tu firma. Es el momento en que miras la impresión y decides qué le firmas. Puedes firmarlo todo. ¿Es verdad? Esto es grave. Y además puede conmigo. Ese puede conmigo no venía en el hecho. Es maquillaje que le añades tú. O puedes firmar solo el hecho. Ocurrió y es grave. Lo demás no te lo firmo. Sin tu firma, la impresión es un visitante de paso. Tu firma decide si se queda a vivir. Y si le has firmado todo a una impresión contaminada por un juicio erróneo, entonces, en cuarto lugar, nace lo que ellos llamaban la pasión. Y cuidado con la palabra, porque para ellos significaba algo muy distinto de lo que significa hoy. Hoy la pasión se vende como algo bueno. Para ellos era entregar el control de tu interior a otro conductor. Zenón la definió como un impulso desbocado, uno que ya no obedece a la razón. Ahí ya no conduces tú. Conduce ella, tú solo miras, y a donde os lleve ya no lo decides tú. En cambio, si la firma pasa por un juicio sabio, el control no se entrega y el alcance lo decides tú. Y esto no es magia. No evitarás el dolor si la noticia es mala. Evitarás que el dolor sea el nuevo conductor de tu vida. Fíjate en el reparto, porque el argumento entero está ahí. La primera impresión no la eliges. La primera reacción no la eliges. La firma sí. Ceder o no el volante siempre es tuyo. Esto los incluía a ellos. Los propios estoicos palidecían como todo el mundo. Las primeras reacciones previas al juicio no descalifican a nadie. Es el peaje de estar vivo. Lo que se entrena es el minuto siguiente, el de la firma. Y hay un premio escondido en ese entrenamiento. Cada firma de hoy educa la criba de mañana. Temblar no te descalifica. Quedarte a vivir en el temblor sí. Y aún así queda una última puerta, la más seria de todas. Si acepto lo que pasó, no estoy diciendo que estuvo bien. No. Y la respuesta es corta porque es limpia. Son 2 juicios distintos. Aceptar que algo ocurrió es un juicio sobre la realidad. Decir que estuvo bien es un juicio sobre su valor. Esta escuela te pide el primero. El segundo es tuyo y nadie te lo toca. Séneca lo dijo de sí mismo con una diferencia de una sola palabra. Ante lo que le parecía duro decía, yo no obedezco. Asiento. El que obedece va a rastras, arrastrado por la circunstancia, porque no le queda otra. El que asiente hace algo distinto.
Convierte esa misma orden en su propia voluntad. Llega al mismo sitio, dirás. Pero no llega el mismo hombre. Uno va arrastrado, el otro va por su propio pie. Y ahora tengo que volver a una noche que nombré al principio. No pienso dejarla abandonada. La del que por costumbre sacó 2 tazas sin reparar que una no se volverá a usar jamás. Si es la tuya, escucha esto despacio. Nadie con vergüenza te pedirá que ames eso. Delante de esa silla, la que usaba la persona que se ha ido para siempre, ama tu destino es una obscenidad. Aquí, aceptar significa una sola cosa: dejar de discutir con la fecha. Nada más. El resto de ese camino es largo, es tuyo, y en este canal tiene su propio sitio. Y ahora lo prometido, la única cosa que te llevas. Se hace esta noche a solas en menos de 2 minutos. Si puedes, con papel. Yo te acompaño. Primero, di el hecho en seco, como lo escribiría un notario en un acta, sin un solo adjetivo. Cerré la empresa en marzo. La relación se acabó. No conseguí la plaza. Si te sale con adjetivos, vuelve a empezar. Los adjetivos son el idioma de la queja, y el notario no se queja. Dilo ahora. Segundo, di lo que la guerra te está costando. No en general, con nombres, horas de sueño, el humor que llevas a casa, la conversación que llevas semanas aplazando. Dilo. Tercero, hazte una sola pregunta. Si esto fuera un material y no una condena, ¿qué me permite hacer que sin ello no podría? Y contesta algo, aunque te salga tibio o falso. La mano va por delante del convencimiento. El convencimiento llega después, si la mano no se para. Eso es todo, y te lo digo claro. No te prometo que al terminar sientas alivio ni paz ni nada. Esto no va de sentir. El primer día no se firma un amor. Se firma un armisticio. Vuelve conmigo a la oficina del principio, pero no de día. Esa misma noche. El hombre de la caja está en su cocina, a oscuras, con la caja sin deshacer en el pasillo. Y en algún momento lo dice, en voz baja, sin adjetivos. Hoy me han despedido. Le sigue doliendo. No finge que le parezca bien, ni que le vea el sentido, ni que vaya a dormir de un tirón. Pero esta noche ya no discute con la puerta que se cerró. Esta noche firma el armisticio. Y lo que tiene delante ya no es ayer, es mañana. Si este vídeo te ha servido, dale a me gusta para acercárselo a alguien que está en el mismo punto y todavía no sabe que esto existe. Suscríbete si quieres seguir este camino, porque esto era el suelo, y lo que se levanta encima empieza en el siguiente paso. Y quédate por el canal. Cada una de las noches que hemos nombrado hoy tiene aquí su propio camino.